Y bueno, pues les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar presentes en esta charla íntima, en esta charla directa que pues a mí me gusta mucho, esta convivencia, no uno a uno, porque pues es más humano, porque refuerza la comunicación en red, que es, digamos, el mandamiento de la nueva era, de la era acuariana que estamos iniciando. Y también pues porque me da gusto verlos, aunque sea a través de una cámara, ¿no? Porque pues ahora el contacto humano directo está como, es un privilegio, ¿no? El contacto humano directo se ha vuelto un privilegio y bueno, pues aunque sea virtual, pero aquí estamos para pues alimentarnos de la energía del cielo, alimentarnos de la sabiduría, de la compañía, del entendimiento y de esta conexión que es que nos da a estudiar astrología, acercarnos a la astrología. Hay que recordar que la astrología pues es un arte, es una es un lenguaje que nos conecta con algo superior, ¿no? El creador infinito, Dios, como le quieras llamar, pues tiene muchas maneras de comunicarse con nosotros, pero la astrología evidentemente es una de ellas y es, digamos, el lenguaje que a mí me tocó el corazón. Por eso, pues es que tengo tanto interés en compartir estos momentos con ustedes. Y bueno, va a quedar grabada porque si no la puedes ver en vivo, pues la podrás ver en mi canal de YouTube posteriormente. Y bueno, pues Urano en Géminis, Urano, este planeta, híjole. Algunos de los que pues están viendo han sido mis alumnos o me han escuchado hablar y pues a lo mejor tienen idea de lo que se trata esta situación de hablar de este gran planeta, ¿no? Es el primer planeta no, de los no visibles que se descubrió aproximadamente en 1788 por ahí, más o menos en los años 80 del siglo XVIII. Y pues fue descubierto gracias a pues ciertas operaciones matemáticas que decían que debería haber ahí un planeta porque pues, la órbita de Saturno tenía ciertas variaciones, en fin, temas astronómicos ya muy profundos que no voy a, ni soy experto en eso, pero bueno, fue descubierto en el siglo XVIII y un principio de la astrología es que cuando algo, el humano pone la atención como especie, ajá, en un lugar del cielo, ese lugar se activa y empieza a tener influencia directa o influencia más directa en la psique de todas las personas. O sea, lo que acaba de ocurrir con el viaje de la misión Artemis a la Luna, que por primera vez le dieron la vuelta hacia atrás y perdieron comunicación con la Tierra durante una hora, eso va a tener consecuencias en la psique colectiva. Nosotros no tenemos todos que estar subidos a la nave. Vale para el cielo con que un humano lo logre para que eso repercuta en toda la especie. Y eso que estoy diciendo del impacto de uno en representación de todos, eso es algo perdón, eso es algo que podemos poner como ejemplo de la energía transpersonal o de la energía uraniana. Es decir, es algo que va más allá de mi propia persona. Y para los que no sepan, ¿no? Este tema de, pues, de qué estoy hablando cuando hablo de lo transpersonal o lo uraniano, pues este es un excelente ejemplo. Es decir, una persona que realiza un acto de alguna manera con un grado altísimo de heroísmo, como lo fueron estos cuatro astronautas que se fueron a darle la vuelta a la luna, literal, se fueron a dar una vuelta a la luna, están ahí en representación de todos. Y eso se puede calificar como algo prometeico, como algo uraniano y como algo transpersonal. Porque aunque nosotros estemos desconectados de manera directa con ese acontecimiento, la especie humana ha alcanzado un nuevo límite, ha tocado un lugar del cielo que estaba
totalmente inaccesible a nosotros. Y eso, conforme pasen el tiempo, los años, va a tener una gran repercusión. Y bueno, hablar de Urano siempre va a atraer energía de Urano. Cuando uno se pone a hablar de algo en astrología, si uno se pone a hablar de Géminis, si uno se pone a hablar de la Luna, si uno se pone a hablar de Lilith, ciertos elementos de la astrología suelen desatar energías. Entonces, si de repente empieza a fallar el Internet, pues es porque Urano se está haciendo presente. Ojalá no, porque me jacto de tener una muy buena conexión aquí donde estoy, pero pues a manera un poco de broma, hay que evocar que no es raro que cuando uno empieza a hablar del cielo, el cielo se manifiesta de manera sutil. Y bueno, pues Urano es un planeta que está más allá de la órbita de Saturno y pues tiene mucho que ofrecer en cuanto a lo astronómico y lo astrológico, de las dos cosas porque están ligadas. Hay que recordar que Urano no es un planeta que nada más tenga simbolismo en astrología, sino que también todo su perfil astronómico nos da información de su simbolismo en astrología. ¿Ok? No, para un astrólogo, la astrología y la astronomía no están divorciados. Y bueno, como pueden ver en la ilustración, pues Urano es el planeta del rayo, es un planeta electrificado, es un planeta que representa el sistema nervioso en el cuerpo humano y sobre todo lo que representa es la transmisión de la electricidad que viaja a través de nuestro sistema nervioso. No hay que olvidar que el cuerpo humano se mueve y tiene pensamiento y tiene reacciones en base a transmisiones nerviosas. Y las transmisiones nerviosas, ¿qué son? Son electricidad. Obviamente no es una electricidad como la del contacto, pero sí es electricidad a un voltaje menor que permite que el sistema completo se comunique entre la cabeza y todos los rincones del cuerpo. Y nos permite actuar, ya sea a través de la voluntad, que es nuestros músculos, o las partes del cuerpo que no están sujetas a la voluntad, como el corazón o la digestión, ¿no? Por ejemplo. Pero toda esta comunicación es uraniana porque nos permite llegar de un rincón de nuestro cuerpo a otro rincón que no tienen comunicación directa. Y esa también es una idea uraniana. Pero bueno, antes de continuar, vamos a ir un poco al pasado porque, como siempre, en astrología echamos mano de la mitología para poder entender mejor qué es lo que representa Urano en una carta natal, qué es lo que representa Urano en sus movimientos a través del cielo. Y bueno, pues voy a echar mano de la mitología griega porque saben que es pues esta cultura es la base de la cultura occidental y del pensamiento occidental y además pues ilustra perfectamente cómo es que nosotros seguimos viviendo los mitos. ¿Qué es un mito? Antes de continuar, ¿cómo podemos interpretar la participación de un mito en nuestra psique? Los humanos somos una mezcla de algo divino y algo terrenal. Y eso pues, no es descubrir el hilo negro, eso es aceptar con mucha facilidad que tenemos dos componentes. Tenemos nuestra parte física, tenemos nuestra parte reptiliana, que es el cerebro primitivo que está al centro de nuestra cabeza, donde se regula el deseo, la territorialidad, la supervivencia, la agresividad, que pues todo eso es nuestra parte animal, pero tenemos capacidad para entender que hay algo superior, que somos unas almas que, pues, en teoría tienen un centro eterno y eso no tiene nada que ver con biología, ¿no? Con la biología de la vida en la Tierra. Entonces, pues, esto, pues, obviamente es una paradoja
que crea confusión, que crea conflicto interno y externo y que crea todo un discurso filosófico, ¿no? Y los griegos eran una cultura que se llama, que la palabra es mitopoyética. Cuando una cultura o una persona es mitopoyética, que no mitómana, tiene que ver, pero no son, obviamente, no son lo mismo, pues estamos hablando de que es una cultura que se especializa en resolver esos conflictos filosóficos a través de historias que ellos mismos van confeccionando, pero que no es una historia fantasiosa que se me ocurrió porque sí, sino porque de alguna manera le da cabida con personajes que tienen papeles muy concretos, le da cabida a la manifestación de esas energías que están en juego en una situación y que al mismo tiempo está realizada por entidades que tienen su parte divina, porque pues la mitología básicamente son dioses o entidades con muchos poderes, en contienda o en interacción con humanos normales o bestias monstruosas. No se necesita ser filósofo del más alto nivel para entender que los humanos, nuestra psique, tiene los tres componentes. Tiene el componente divino, tiene el componente humano de la falibilidad, de la incertidumbre, del miedo, del deseo de seguridad, y también tenemos nuestros monstruos. ¿Mm? Todos tenemos monstruos que normalmente los mantenemos en la sombra, pero de vez en cuando salen a flote. Entonces, la mitología lo que hace es plasmar lo que usualmente la tendencia de los conflictos entre estas tres entidades. Ellos se dedicaron a escribir, a redactar, a plasmar en textos todo este universo de conflictos que la psique humana manifiesta de manera cotidiana. Entonces, aunque estemos hablando de algo que se escribió hace más de 2000 años, prácticamente casi 2400 años, pues sigue siendo vigente porque nosotros seguimos teniendo dentro de nosotros lo divino, lo humano y lo monstruoso. Y bueno, concretamente hablando de la mitología, de las mitologías asociadas a Urano, la primera de ellas es lo que estamos viendo en pantalla, que es este mito de Saturno castrando a Urano. Pues, ¿qué resulta? Que la esposa de Urano, que era en ese entonces la Tierra, pues era la parte femenina, ¿no? Y Urano representa el cielo. Y Urano tiene como cualidad en este mito que es abusivo, desconsiderado y perfeccionista, pero a un grado así descomunal. O sea, estamos hablando de un personaje disruptivo, un personaje que no es empático. ¿Qué es lo que hacía Urano? En resumidas cuentas, bajaba cada noche para tener relaciones con su esposa, con Hera, la tierra, la madre tierra. Ella quedaba embarazada, gestaba ese nuevo ser a lo largo de una noche y al amanecer daba a luz un ser que en principio era monstruoso a los ojos de Urano. Porque Urano, para Urano, lo único perfecto, lo que en su cabeza era correcto y absolutamente deseable, era el cielo, ¿no? Siendo él Dios del cielo, solamente lo ultra elevado tenía valor. Y cualquier cosa que estuviera arrastrándose desde su punto de vista en la tierra, representaba un grado de imperfección, un grado de monstruosidad. Obviamente, Hera no veía a sus hijos como monstruos, pero su padre sí. Y eso denota cierta tendencia de lo que Urano puede crear en nuestra carta natal, porque Urano es un volado. En México, un volado quiere decir que puede salir a favor o desfavorable, ¿no? Cuando aventamos una moneda al aire y puede caer de un lado o del otro, Urano es un volado. Y pues la parte negativa es que nos puede traer esta sensación de
pretender ver a las demás personas con superioridad, una superioridad personal, ¿no? O sea, yo soy superior al resto de los humanos mortales y monstruosos que se arrastran en la tierra, a usar y abusar de otras personas, porque es mi derecho divino, y al deseo de que nada está al alcance de mi propia persona. Y bueno, como paréntesis, como dato curioso, que quizás muchos de ustedes no saben, pero el personaje, el villano favorito de la actualidad en la vida contemporánea de este momento, el personaje de pelo naranja que gobierna en los Estados Unidos de América, este personaje tiene en su carta natal una conjunción Sol-Urano. ¿Ustedes dirían que este personaje se parece al Urano mitológico o de plano no se parece nada? Pues es obvio que él es una encarnación de este mito de Urano, que es el mito destructor abusivo, ¿no? Entonces, cualquier persona que nazca con Urano conjunción al Sol, tiene esta puerta, tiene esta posibilidad. No todos se van a convertir en tiranos, porque nos ofrece, hay otra parte, ¿no? De la mitología que nos ofrece una salida distinta. Pero como les menciono, ya lo menciono y lo repito, Urano no tiene una respuesta absoluta. Urano siempre dice hay dos, o es un golpe al cielo o es un golpe hacia el infierno, un impulso hacia el cielo o un impulso hacia el infierno. Es muy radical. Urano es total y absolutamente radical. Y bueno, para terminar con este primer mito, lo que ocurrió es que Hera, ¿no? La esposa de Urano, pues finalmente se cansó de este abuso y le pidió a su hijo Saturno o Cronos en la mitología griega, el dios del tiempo, que con su guadaña castrara a su padre. Y es lo que hizo. Mientras él dormía, el hijo llegó y eh, lo castró y en ese momento Urano perdió su autoridad, perdió su capacidad reproductiva y pues ya entramos en otra era porque en la mitología griega, entonces Cronos se corona como el dios, que de hecho no es un dios, sino es un titán. Los hijos de Urano son titanes, los titanes Hera y Urano son titanes. Y entran en otra etapa de la gran telenovela de la mitología. Pero aquí entonces, ¿qué nos queda también de moraleja de sustancia? Pues efectivamente Urano es uno de los planetas más creativos del zodiaco, de la astrología. Urano te va a dar una capacidad de crear y crear y crear, pero además crear cosas que no existían antes. Urano es el planeta de los, ¿cómo se llama este? De los que inventan cosas, de los inventores. Lo cual, pues por supuesto que no es negativo, ¿no? Y bueno, pasando a la siguiente, al otro mito que ilustra a Urano, pues tenemos a otro personaje que era también un titán, que es Prometeo. Prometeo, pues era un personaje que contribuyó a la creación de la especie humana. O sea, él en la mitología griega es padre de nosotros como especie, porque él y su hermano Epimeteo fueron los que dieron forma a todos los animales en la tierra. Ellos, digamos, recibieron la materia prima e iban diciendo, voy a hacer un elefante y le voy a dar la facultad de ser enorme y tener colmillos de marfil, un material precioso, ¿no? Y ahí va. Y voy a crear al león y le voy a dar la capacidad de rugir y ser el rey y de no tener enemigos, ¿no? Y así. Y resulta que al final, cuando finalmente inventaron al humano, ya no había talentos. Entonces nos dejaron ahí a expensas de los demás seres salvajes y pues nosotros, y eso es, pues, digamos, es historia natural, los humanos no, pues estaban a merced de otros animales más grandes, estoy hablando de antes de la invención, bueno, antes de la domesticación del fuego, y precisamente como Prometeo vio que su creación, los humanos, estaban sufriendo mucho,
desafió el status quo, desafió la autoridad, ya no de Cronos, porque este Prometeo es un mito posterior, sino de Júpiter, de Zeus, que decía que los humanos pues éramos cosa menos que animales, ¿no? Arrastrándonos, comiendo carne cruda y defendiéndonos como podíamos con palos y piedras de las bestias. Pero Prometeo se compadeció y ahí viene la parte positiva de Urano. Prometeo se compadeció, rompió las reglas, que esa es otra palabra uraniana, romper las reglas, y robó el fuego del Olimpo. ¿Y qué hizo? Se lo dio a los humanos, nos lo dio. Y desde el momento en que el humano recibió el fuego, se convirtió en la especie dominante de la Tierra, hasta donde estamos hoy, que ya le dimos la vuelta a la Luna, ¿no? Entonces, aquí no vemos al ser que ve imperfección, sino que se compadece de la imperfección y procura conectar esta parte tan burda de nuestra supervivencia, que prácticamente el mito está hablando del complejo reptiliano, de nuestra parte más primitiva, con lo divino, porque el fuego en astrología, en alquimia y en magia y en todas las disciplinas, el fuego representa lo divino. El fuego representa la divinidad, nuestra parte eterna, nuestro entendimiento superior. Entonces, obviamente como especie jamás íbamos a pensar en comunicarnos con el cielo o viajar al cielo o a la luna si nosotros no hubiéramos tenido este acceso al dominio del fuego, cosa que ninguna especie de la Tierra ha hecho jamás. Pero bueno, Prometeo, obviamente, al romper las reglas, atrae la ira de Júpiter, porque Júpiter se da cuenta de que ahora los humanos vamos a entrar en contacto con lo divino, es decir, con el nivel de vida de estos seres divinos, y entra en cólera y pues manda encadenar a Prometeo en un monte, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, y lo condena a que eternamente padezca el dolor insoportable de que un águila llegue cada día a devorarle el hígado, el cual se vuelve a regenerar en la noche para que al día siguiente el águila vuelva a llegar y lo vuelva a destripar. Y así para toda la eternidad. Fíjense nada más. El castigo al revolucionario. Pero Prometeo pues nunca se arrepintió. O sea, Prometeo tenía esta satisfacción, que este era pues como su consuelo, de que a pesar del castigo, el hecho de haber comunicado o transmitido el fuego divino a la humanidad ya era irreversible. Júpiter no nos lo pudo quitar. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que Júpiter, pues no siempre es el bueno de la película, ¿sí? Nosotros, la astrología antigua dice que los maléficos son Marte y Saturno y ponen a Júpiter como de los planetas benéficos, pero no es cierto, ¿eh? Júpiter tiene su sombra, pero bueno, no vamos a hablar ahorita de Júpiter. Entonces, ¿a qué voy? Una persona que tenga aspectos nativos entre Urano y los planetas natales, vamos a decir que tiene conjunción, lo que dije hace un momento, Sol, Urano, o tiene conjunción Luna-Urano, o Marte-Urano, o Venus-Urano, o Mercurio-Urano, tiene la capacidad de convertirse en un supervillano o en un superhéroe o en un supergenio que descubre, inventa, hace a la humanidad progresar, o se convierte en una persona que es tremendamente destructora. Y eso, pues, es un volado, porque tenemos el libre albedrío y también tenemos el entorno social, que por supuesto que influye, el entorno familiar, y ya dependerá de cómo le damos esta canalización a esa energía, que nosotros nos iremos hacia un lado o hacia otro. Recuerden que pueden poner sus dudas y comentarios en el chat. Les voy a dar leída en algún momento de esta charla para que esta comunicación sea más interactiva. Bueno, aquí pues tenemos simplemente un dibujo para ilustrar que la energía que nos trae Urano
es conocida en el argot astrológico como energía transpersonal. La energía transpersonal no es exclusiva de Urano, sino que hay otros elementos astrológicos que nos van a dar esta energía. Tenemos el signo de Acuario, el signo de Piscis, Urano, que es lo que estamos viendo hoy, Neptuno y Plutón. Todo este conjunto nos entrega energía transpersonal. Y nada más me detengo un momentito a aclarar otra vez qué es la energía transpersonal. La energía transpersonal, como su nombre lo dice, es algo que me rebasa, es algo que no está diseñado para ser contenido por una persona. Es algo que entra para tener impacto en el gran colectivo y que trae energía de una vibración que está más allá del entendimiento ordinario, está más allá de los límites que plantan todas las sociedades humanas y las convenciones sociales prevalecientes en cualquier momento de la historia. Las sociedades y los pensamientos, digamos, que rigen ciertos momentos de la historia, siempre están basados o sustentados en que son la verdad absoluta, en que las cosas son así y no se mueve, que eso es muy saturnal, eso es Saturno dominando el mundo. Pero el espacio exterior, el origen de la vida, el origen de las estrellas, el origen de la luz que sostiene la vida en el planeta, no provienen ni de un individuo, ni de una sociedad, ni de un sistema de creencias. Provienen de energías cósmicas de altísima vibración que son el origen y el destino de nuestra especie, nuestro planeta y la existencia tal y como la conocemos. Y la energía transpersonal tiene como objetivo entrar de manera disruptiva, porque pues, no tienen la vibración de nuestra vida cotidiana, para hacernos recordar que hay algo más que las convenciones personales, que el modelo mental personal, que hay más que lo que la familia dice, la sociedad dice, la historia dice o el sentido común dice. O sea, la energía transpersonal rompe con reglas, límites, creencias y el sentido común. Porque cuando nosotros estudiamos el origen, por ejemplo, de la materia, que es algo que vamos a ver ahorita también rápidamente, que es algo uraniano-plutoniano, nos damos cuenta de que no hay esplendor si no hay primero una gran destrucción. La vida, como la conocemos hoy tan esplendorosa, no hubiera sido posible si no hubiera habido una cantidad de destrucción a nivel cósmico que nosotros no podemos concebir. Y por lo tanto, la vida que nosotros deseamos en la Tierra necesita tener componentes destructivos, desmanteladores, para dar lugar a algo nuevo. Y eso atenta eso ataca directamente o pone en alerta, pone en pánico nuestra parte reptiliana, que en astrología pues es Aries, es Marte, es Luna. Nuestra seguridad se ve vulnerada y empezamos a reaccionar y ahí estamos en el juego, ¿no? De cómo me llevo yo con esta energía transpersonal que entra en mi vida. Hay que recordar que también los signos zodiacales, que no es el tema de hoy, pero está asociado, conforme van avanzando, empezamos en Aries el mes pasado, es decir, arrancó un año nuevo. Aries es el signo más primario, más elemental y más simple de todo el zodiaco. Su sistema de arquetipos, pues son muy fáciles de comprender. Es el uno, la individualidad, mi cara, mi nombre, mi identidad, mi fuerza para enfrentar las cosas, para caminar solo, para sobrevivir solo o sola. Digo, no es todo, pero el resumen es ese. Y no hay más. Conforme el zodiaco avanza, los signos se van haciendo más complejos. Entonces, Tauro tiene una complejidad mayor que Aries, Géminis tiene una complejidad mayor que Tauro y que Aries, y de alguna manera los van conteniendo.
Cáncer tiene una mayor complejidad que todos los tres anteriores y los contiene y así, y así, y así, ¿no? Como en estos esquemas que vemos, Escorpio ya tiene dentro de sí todos los anteriores y Acuario y Piscis, que son los signos transpersonales, pues también tienen esta facultad de contener a todos los demás. Entonces, pues obviamente conforme vamos avanzando en el zodiaco, la complejidad de pensamiento, la complejidad de las ideas, la complejidad de la estructura va quedando de alguna manera inalcanzable para cierto perfil de formas de pensar, formas de existir, formas de defenderse, formas de acceder a su supervivencia, porque no pueden entender el grado de complejidad de la energía transpersonal. Es algo difícil de manejar, ¿sí? La energía transpersonal, este dibujo simplemente es para recordar que la energía transpersonal tiene como objetivo también despertar, fortalecer y hacer más consciente en nuestra psique la parte divina. La energía transpersonal tiene como objeto que supere, como objetivos que superemos la parte animal instintiva y que volteemos, en el caso de Urano, a ver el cielo. En el caso de Plutón, lo que quiere es que veas tus sombras profundas y en el caso de Urano, lo que quiere es que veas el cielo, pero el cielo no el cielo azul bonito de una tarde, de un día o de un atardecer, sino el cielo allá, los planetas, las galaxias, los hoyos negros, etcétera, ¿no? Este es un dato importante. Los planetas transpersonales que están aquí, Urano amarillo, Neptuno este y Plutón este, se les considera en astrología la octava superior de tres signos personales. Mercurio, que es un planeta personal, Urano es su octava superior, es decir, Urano es como un Mercurio cósmico, es como un Mercurio que puede viajar por toda la galaxia, mientras que el Mercurio personal solamente puede viajar de aquí al trabajo o de mi casa a la casa de mis papás, ¿sí? Entonces, aquí hay como esta forma de comprender de manera muy sencilla cómo es que los planetas transpersonales tienen un reflejo minúsculo en nuestra vida. Mercurio es la mente dual básica del día a día. ¿Cómo resuelvo? ¿Qué voy a comer? ¿Huevos o hotcakes, ¿no? Por decir. O cómo voy a asociar ideas simples. Ah, pues mira, este tornillo va con esta tuerca y embonan. Ok. Eh, Mientras que Urano hace las mismas asociaciones o las mismas decisiones, pero a nivel cósmico, a nivel macro, como la decisión de Prometeo de voy a darle a la humanidad el fuego o no se la voy a dar, o cómo voy a ayudar a conectar fuego divino con humanidad sin divinidad. O sea, es como, por eso es la octava superior, es decir, tiene los mismos principios de conexión mental, pero es una mente superior que ve el cuadro completo. Y bueno, Venus, su octava superior es Neptuno y Marte, su octava superior es Plutón. Esto nada más es un dato técnico porque no vamos a hablar de eso hoy, pero sí es importante retomar y poner la atención en Mercurio porque efectivamente anoche, ayer a las 6, 7 de la tarde, hora de México, finalmente Urano cerró su ciclo en Tauro después de 7 años. Urano entró en Tauro por ahí del 2018, mediados del 2018, por ahí de junio, julio. Después se regresó a Aries y ya finalmente en 2019 volvió a entrar para quedarse definitivamente. Y bueno, si sumamos 2019 más 7 años, pues es 2026. Y ahora Urano se va a quedar 7 años en Géminis. Y pues Géminis es un signo que tiene un poco de afinidad con Urano, porque pues Urano es un planeta mental y Géminis, ese planeta es un planeta, perdón, es un signo mental también. Géminis tiene
la capacidad de discernir entre las pequeñas decisiones diarias y crear alternativas o soluciones prácticas. Es el signo del lenguaje, es el signo que nos da la capacidad de hablar, y cuando aprendemos a hablar, nosotros estamos activando la energía de Géminis y la energía de Mercurio, que es su regente. Entonces, digo, como dato curioso, si tú tuviste problemas de aprendizaje o de lenguaje en una etapa temprana de la vida, probablemente tenga que ver con que algo pasó con Mercurio o con Géminis en tu carta natal que hicieron que esta situación se presentara, ¿no? Obviamente aquí pues no vamos a hacer un análisis de eso, pero entonces, Géminis es la capacidad de decir, como les decía un momento, asociar tuerca y tornillo, asociar las cosas para crear mini estructuras, para decir, mira, creo que este guisado queda bien con este postre, ¿no? Eso es geminiano. O decir, creo que es más rápido irnos por esta ruta que por esta otra ruta, porque en esta otra ruta va a haber tránsito o un bloqueo o bla, 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 lo que sea, ¿no? Entonces, ese tipo de discernimiento tan simple, pues eso es algo geminiano, es decir, ya es algo mental, y pues su regente es Mercurio. Entonces, a partir ya de este momento y desde anoche, todos los humanos, nuestro Mercurio y el signo de Géminis, aunque no seamos Géminis y aunque no tengamos planetas en Géminis, nuestro signo de Géminis y Mercurio están uranizados. Y ahora, por el contrario, se hizo un silencio en Tauro, que pues durante 7 años tuvo ahí a este Urano echándole rayos y rayos y rayos, y ahora de repente se silencia, es como por fin se terminó la tormenta, o sea, ya por fin Tauro puede decir, uff, se acabó, al igual que Venus, pues, Venus también se uraniza de manera indirecta cuando Urano estaba en su signo. Pero ahora le toca el turno pues, durante 7 años a Géminis. Y bueno, un tránsito que dura 7 años es algo que pues no se puede comprimir en una charla de unos minutos, ¿verdad? No pretendo dar todo el detalle de lo que va a pasar, ni tampoco puedo predecir de manera individual, pero sí, pues es importante que sepamos que si tenemos planetas, ya sea Sol, Luna, Mercurio, Venus o Marte, cualquiera de los planetas personales, incluso si tienes allí a Júpiter o a Saturno, vamos a tener un tránsito de Urano. Es decir, Urano va a pasar lento pero seguro y se le va a poner encima a estos planetas que tengamos allí. Ya sea que estén al inicio, lo cual quiere decir que en el próximo año ya vas a tener el tránsito de Urano, o al final, que será ya dentro de unos 6 o 7 años. Pero de que va a pasar, va a pasar. Y no solamente es la conjunción. También cuando Urano se pone en un lugar en la carta natal, aquí está dibujado en Aries, pero no importa, va a estar aquí. Todo lo que está enfrente, o sea, personas que tengan Sol, Luna, todos los planetas que mencioné, incluso Júpiter y Saturno, en Sagitario, van a tener a lo largo de estos 7 años una oposición de Urano. Y esto, pues también tiene repercusiones en la psique. Y por último, si tú tienes planetas en Virgo o en Piscis, vas a tener una cuadratura de Urano. No es lo mismo. Rápidamente les recuerdo lo que arquetípicamente, es decir, en el lenguaje básico de lo que el instructivo dice que puede pasar. Cuando nosotros tenemos un tránsito sobre nuestros planetas, pues nos vamos a uranizar nosotros, es decir, nuestra Luna, nuestro Sol, nuestro Venus, nuestro Marte o nuestro Mercurio, de repente esa parte de nuestra psique va a empezar a experimentar a este gran rayo, esta gran inspiración de querer innovar, de querer revolucionar, de querer hacer un link
Ajá, como lo que decía yo de que, mira, esta pieza va con esta, pero vamos a querer unir nuestra psique con el cielo. Vamos a querer hacer un acto prometeico. Y si nuestra psique está muy desordenada, vamos a usar ese impulso creativo para destruir, despreciar, abusar, como el mito de Urano que mencioné al principio. Es decir, no está garantizado que eso va a ser lindo, pero tampoco está garantizado que eso va a ser una desgracia. Ese es el gran tema con Urano. No sé si todos se acuerdan aquí del programa de Chabelo, que le decían al niño, ¿quieres dejar todos tus regalos para cambiarlos por lo que está oculto en la catafixia? Pues eso es Urano, es una catafixia. La palabra catafixia es una palabra uraniana, porque es, me lo juego todo por el todo. Si gano, viva la vida. Si pierdo, me voy al hoyo. O sea, Urano nunca maneja términos medios, tonos grises intermedios, es sí absoluto o no absoluto. Entonces, un tránsito de Urano sobre un planeta personal tiende a ponerte en situaciones donde tienes que apostar y además rápido por el si sí o no vas a entrar a esa catafixia. Si es algo solar, es decir, si tu sol está en Géminis, es algo que va a ser muy consciente. Perdón que me ponga los lentes, pero es que el reflejo, pues es que necesito leer, necesito ver con más claridad. Ahorita me los quito. O sea, Urano, cuando pasa por el sol, te hace muy consciente de que tienes que tomar decisiones y que tienen un altísimo grado de riesgo. A la luna, uno de sus peores enemigos es Urano, sino el peor. Porque Urano no es un planeta emocional, como lo puse, les planteé en la encuesta. Urano no es un planeta emocional, no es como, ay, el apego, el apapacho, te quiero, no me dejes, el pasado, mi árbol familiar, mi tierra, mi comida, mi lengua, yo me... No, Urano dice, ¿qué es todo eso basura? ¡Pum! Y a la luna, Urano le arranca el arraigo de muchas maneras, pero siempre es disruptivo porque la luna dice, oye, me estás quitando todo lo que me da seguridad. Y Urano dice, es que la seguridad es contrario a mi poder creativo. Y cuando un planeta personal se enfrenta a un planeta transpersonal, el que pierde es el personal. O sea, no hay manera de que una luna, por más empoderada que esté, una luna en Cáncer en casa 4, que es una luna superpoderosa, Urano se la va a fregar, sí o sí. O sea, el poder de la energía transpersonal es algo que nosotros tenemos que integrar primero desde la humildad, diciendo, esto no tengo dónde esconderlo, entonces mejor maduro y me hago la idea de que algo disruptivo va a llegar. Si es Venus, vas a tener de repente inquietud por tener relaciones con personas uranianas, con personas que vean la vida de una manera muy alternativa, muy innovadora, gente muy creativa, pero que al mismo tiempo tiene un pensamiento revolucionario, no ordinario y un poco al margen de las convenciones tradicionales conservadoras. Las personas uranianas no son personas conservadoras. Y ustedes dirían, ay, pero ¿qué eso qué tiene que ver con el presidente de Estados Unidos? Pues mucho, porque su perfil no es tradicional. Él no es un político de carrera, él es un empresario que dentro de su desarrollo, ¿no? De lo empresario también hizo muchas cosas uranianas. Él no le gusta seguir un guión. ¿Cuál es el único guión que él sigue? El propio. Y bueno, con ese ascendente con Marte en Leo, bueno, pues por eso es que lo manifiesta así. Pero como lo dijo José Millán, y es muy consabido en astrología, este señor pudo haber sido un genio si su Urano se hubiera volteado hacia lo creativo. Podría haber sido un Einstein de así, grandísima trascendencia. Pero bueno, si tienes Marte, Urano-Marte es una conjunción muy explosiva. En astrología, digamos, genérica del libro se dice que es una conjunción que propicia accidentes, que si tienes una cuadratura, una conjunción o una oposición Marte-Urano en tu carta natal,
puedes tener accidentes. Pero bueno, la astrología es más que eso, además eso es muy fatal. Marte es nuestra capacidad de decir no. Marte es nuestra capacidad de salir adelante sin considerar la opinión de los demás. Marte es la capacidad de tener una individualidad y defenderla frente a cualquier adversidad, de priorizarnos. Entonces, si nuestro Marte está dormido, si nuestro Marte en Géminis está como, por la razón que sea, a lo mejor tiene una cuadratura de Neptuno, por ejemplo, que esté anestesiado, o quizás Marte tenga una oposición a Saturno en Sagitario. Todo esto hace que el Marte como que se atonte, como que se contenga, y Urano le va a decir, epa, salte de ahí, ya estuvo bueno de esta represión, actívate. Pero si tu Marte de por sí ya tiene mucha preponderancia, bueno, puede perderse, puede salirse de control, puede convertirse en una fuerza que destruya todo a su paso. Y la persona va a decir, ¿por qué me está pasando esto? Pues porque tienes un tránsito de Urano sobre tu Marte. Y bueno, si tienes un tránsito de Urano sobre tu Mercurio, pues evidentemente que vas a tener un brainstorming que puede ser muy creativo, pero que de la noche a la mañana se puede convertir en una tormenta de ideas, en un monkey mind que no te deje ni dormir ni existir y se convierta aquello en una neurosis tremenda, ¿no? Y bueno, pues eso, por eso es que les digo, pues que el astrólogo no tiene una bola de cristal, o sea, simplemente revisas tu carta natal, si tienes planetas en los primeros 5 o 7 grados de Géminis, vas a tener un tránsito de Urano ya, de aquí a un año. Entonces, prepárate, o sea, infórmate, qué es lo que puede pasar, cómo has vivido tus planetas. Obviamente también si tienes ascendente, descendente, medio cielo, fondo del cielo, o sea, estos ángulos que están aquí, si los tienes en esta primera parte de Géminis, también se va a sentir. Y bueno, los planetas que están en los signos de la cuadratura, es decir, Piscis y Virgo, pues son los que van a tener un poco más de repercusión porque Urano interrumpe la inercia. Urano en cuadratura, cualquier planeta en cuadratura, pero específicamente Urano en cuadratura, quiere decir que va a haber algo que quieren hacer desde Géminis, es decir, desde la observación y el link de ideas que antes no veías como que tenían relación, ¿no? Va a haber como es como si de repente a nuestro cerebro le pusieran interconexiones de cable de fibra óptica ultra moderna, ultra tecnológica, que haga que a la velocidad del rayo, como si tuviéramos metido en la cabeza una inteligencia artificial. Ajá. La inteligencia humana orgánica no es tan veloz como la inteligencia artificial para las cosas que ya tiene programadas, obviamente, ¿no? Entonces es como si de repente hubiera esta cosa de impulso a que pienses más rápido, pero la inercia de Virgo y Piscis ven esto como una amenaza, porque los planetas cuando están en cuadratura no lo van a aceptar fácilmente, porque es como si llegas a una carretera y hay un bloqueo de gente que está protestando porque no tiene internet o porque van a convertir la carretera, pasan por ahí los cables, ¿no? Hagan de cuenta que hay unos cables así de medio metro de ancho, pero son 18 cables y ahí están diciendo, mira, ya está la comunicación, sí, pero me interrumpen la inercia de cómo resuelvo la vida. Siempre es disruptivo. Cuando Urano hace cuadratura a algún planeta personal, ese planeta va a tener un altísimo grado de inseguridad, de estrés, de ansiedad y de sentimiento de que no puedo tocar el piso. Es como si Urano te sacara de tu zona de confort y con un soplido te manda a volar allá a las alturas de la ionosfera, donde ya empieza a verse todo negro y medio se ven las estrellas, pero no, te saca de la seguridad terrestre. Eso es algo que Urano hace. Bueno, entonces ya aquí, pero me faltó una cosa. Para todos los sagitarianos, y aunque no tengas el Sol en Sagitario, sino que tengas Luna, Mercurio, Venus y Marte, la oposición de Urano quiere decir que alguien externo o una organización o una entidad externa va a llegar a tu vida planteándote
tienes que integrar la tecnología, tienes que integrar la revolución, tienes que integrar el voltear al cielo y va a ser por convencimiento de alguien que se te pone enfrente. O sea, es un tema relacional. Te vas a empezar a relacionar con alguien que va a traer la energía uraniana a tu vida y se va a quedar 7 años. Vamos a seguir. Aquí voy a hablar un poquito de las energías cósmicas que traen la energía de creatividad uraniana. Las estrellas, que es un tema que a mí me fascina porque no solamente soy astrólogo, sino que soy un astrónomo aficionado, es decir, aprendo, leo, escucho sobre todo lo que los temas astronómicos, no la vida, sino los planetas del sistema solar, también las estrellas, la vida de las estrellas, las galaxias, los hoyos negros, la cosmología, etcétera. Y bueno, pues lo que sucede aquí es que las estrellas, eso es un hecho científico, son las que crean la materia, ¿sí? De lo que está hecho nuestro cuerpo, de lo que está hecho el aire, de lo que está hecha la mesa, los animales, las plantas y todo lo que nosotros experimentamos como materia en la vida taurina terrestre, fue hecho en las estrellas, punto. O sea, no es de que se creó el universo y ya estaba ahí el humano y toda la comida, no, o sea, es un milagro. Pero las fuerzas que crean esta materia, el carbono, por ejemplo, que es el componente principal de la vida biológica, y el oxígeno que respiramos, se formó cuando las estrellas estaban moribundas. De ahí viene la clave, eso es destrucción, ¿no? Que Plutón, sobre todo Plutón y Urano, son planetas destructivos. Y eso a la psique humana es como que no, como que destructivo. Bueno, pues estamos aquí gracias a que ellas se destruyeron. Cuando las estrellas, que es este dibujo de arriba, cuando las estrellas, como el Sol, no tienen que ser tan grandes, cuando las estrellas empiezan a quedarse sin combustible, que es decir, que su hidrógeno en el centro empieza a agotarse, hay un desequilibrio en su presión exterior y en su fuerza que expulsa, ¿no? Es decir, las estrellas se sostienen porque el calor interno del proceso de convertir hidrógeno en helio expande la bola, es una fuerza explosiva descomunal, pero el peso de la estrella hace que esté queriéndose comprimir, es decir, es la gravedad. Entonces, el equilibrio entre la gravedad y la fuerza de la creación de su centro hacia afuera hace que se queden en medio. Y por eso el Sol no cambia, porque está en perfecto equilibrio. Pero cuando las estrellas se quedan sin combustible, la gravedad vuelve a ganar y entonces se empieza a aplastar, 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 aplastar. El calor en el centro disminuye y hace que la presión aumente y durante un tiempo esos corazones estelares producen carbono, silicio, oxígeno y hierro, que son componentes de la vida. Nuestra sangre tiene hierro, respiramos oxígeno y la carne está hecha de todo lo vivo, todo lo que está vivo tiene carbono. Pero esto me parece maravilloso. Resulta que el elemento hierro, que es Marte, Marte es el hierro, es el elemento que dice, no, yo ya no me voy a fusionar con otros elementos de hierro porque se necesita una fuerza todavía más descomunal y no solamente el peso de una estrella. Entonces, aunque la estrella se está aplastando, el hierro que se forma en ese último momento del proceso hace que de repente el hierro diga no, o sea, Marte, Aries, dice no, ya no me estén oprimiendo y explota. Y entonces se convierte en una supernova. Y las supernovas, que son estos dibujos de abajo, las supernovas son fenómenos uranianos en la naturaleza, porque literal, en cosa de unos microsegundos, una estrella que la veíamos como que estaba normal, se viene abajo y después estalla con una fuerza que impacta todo su vecindario y que además el brillo de esa estrella durante unas semanas es más grande que el brillo de todas las demás estrellas.
sea, se convierte en algo que se ve desde cualquier rincón de la galaxia y se puede ver desde otras galaxias. Como cuando, digamos que ustedes viven cerca de un estadio de fútbol y de repente prenden todas las luces porque hay un partido y es así de, pues así pasa. Urano trabaja con los cambios súbitos. Y además hay un segundo fenómeno estelar que es cuando dos enanas blancas, que las enanas blancas son lo que queda de esa explosión, o sea, cuando las estrellas explotan como supernova, en el centro queda una pequeña enana blanca que es una estrella de neutrones, más bien son estrellas de neutrones, no enanas blancas, son estrellas de neutrones, que son esta materia aplastada, ¿no? Y que tienen una gravedad, no son hoyos negros, pero son el paso previo a los hoyos negros. Y cuando se topan dos de estos, se absorben entre sí y se explotan y crean lo que se llama, lo que está ahí, una kilonova, que es todavía más grande que una supernova. Y ahí es donde se forma el oro, el urano, el platino. O sea, es una segunda muerte de una estrella que ya había muerto. Entonces, fíjense, los elementos de la biología vienen de la primera muerte. La supernova lo que hace es explotar y envía esa materia, esos bloques creativos hacia todos los rincones del espacio. Y la kilonova, que es el cadáver de la primera estrella, choca con otra y vuelven a morir para crear ahora los elementos que tanto valoramos aquí, como el oro. El oro en la historia de la humanidad y el oro en la psique social tiene un valor altísimo, pero ¿de qué viene? Viene de una destrucción continua de A a B, de B a C. Entonces, aquí viene el resumen de este entendimiento. La energía transpersonal sí es disruptiva, sí es desordenadora, sí es destructiva, pero su objetivo es entregarnos nueva materia psíquica, nuevas oportunidades, nuevas maneras de ver la vida, nuevas maneras de conectar con el, el cielo, con lo superior. Y depende de nosotros si nos victimizamos como Prometeo o nosotros vamos a optar por aceptar la entrada de esa energía y aceptar, entregar una parte de nuestra psique, una parte de nuestra vida para crear algo nuevo. Bueno, hasta aquí no sé si hay preguntas. No, no hay preguntas ni comentarios. Bueno, este señor en el espacio lo puse porque evidentemente Urano representa los viajes espaciales. O sea, esto de que pues, Artemis fuera a la Luna es un acto uraniano, porque en unos poquitos días hizo que la humanidad alcanzara algo que hasta ese momento era terreno virgen. Y tiene eco con Mercurio, porque pues Mercurio son los traslados locales, mientras que Júpiter son los viajes al otro lado del mundo, pero no salimos del planeta Tierra. Y en cambio Urano dice, sí, puedes viajar hasta la Luna y además puedes viajar con la conciencia a otras estrellas, a otras galaxias y a otras inteligencias que están ahí en el cosmos. Por eso puse en la encuesta que efectivamente Urano representa el fenómeno de los ovnis, el fenómeno de los extraterrestres, que bueno, está esta cosa de existen, no existen, ¿no? Pues está muy polarizado esto, de nuevo es algo uraniano. Los que lo han vivido y tienen pruebas y están convencidos, pues están en un polo, y los que descalifican y niegan todo eso están en otro polo. ¿Ven? Otra vez Urano no maneja puntos medios, o estás de este lado o estás de este lado. Y bueno, lo que he oído es que precisamente cuando se haga porque Urano va a entrar en Géminis y va a seguir caminando, se va a hacer un sextil perfecto entre Plutón y Urano. Y eso va a ocurrir a mediados de este año, por ahí de julio. Y justamente en esa época es cuando Steven Spielberg va a lanzar la película que habla del el Disclosure Day, el día de la revelación, que se supone que habla sobre
que la humanidad se entera de que la inteligencia extraterrestre está aquí desde hace mucho, ¿no? Y eso es una película, la idea de eso y la película, eso es totalmente uraniana, porque te saca de tu contexto, o sea, ni la fauna, ni la psique humana, ni las religiones, ni las leyes, ni nada están contemplados para cómo relacionarnos con eso. Y eso es muy disruptivo. Bueno, justamente, pues, el lenguaje de Mercurio es 1-0, 1-0. Y lo que hace Urano es llevar ese 1-0 hasta convertirla en realidades paralelas. O sea, aquí vemos cómo Mercurio, Géminis y Urano sí tienen afinidad. Entonces, pues no sería raro que esta revolución del pensamiento que está a punto de comenzar a raíz de la entrada de Urano en Géminis traiga como consecuencia que nos abramos a las ideas uranianas. Es decir, que la conversación con el vecino, con la familia, con los amigos, que se vuelva algo muy cotidiano hablar de dimensiones paralelas, vida extraterrestre, comunicación telepática, etcétera, 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 y cosas, y pues también esto puede proveer teorías de conspiración, esa es la parte oscura, ¿no? De que me están manipulando, soy un robot, quizás soy un software y este tipo de delirios que también obviamente Urano nos puede traer, porque otra vez, vuelvo a decir, no es un volado, ¿eh? ¿Cómo vas tú a incorporar este nuevo pensamiento en tu vida? ¿Lo vas a llevar a algo creativo, productivo, o lo vas a llevar a lo conspiranoico, destructivo? Los rompecabezas son uranianos y las piezas son Géminis, porque la pieza individual, pues es una cosa chiquita que te da un poco de información, pero no te da el panorama completo. Pero cuando tú terminas de armar el rompecabezas, el panorama completo que hace que todas las piezas se encajen y creen un nuevo escenario que no tenías a la vista mientras veías las situaciones como Géminis y Mercurio, eso es algo uraniano. Bueno, estos simplemente son unas ilustraciones a manera de un poco de meme, ¿no? Que las personas uranianas, pues son científicos o son científicos locos o son personas con ideas totalmente, entre comillas, locas, ¿no? Como esto del Disclosure Day o pues, decir que yo me comunico con los pleiadianos, ¿no? Y todas esas personas son uranianas. Y no es que estén mintiendo, lo que pasa es que la mayoría de nosotros tenemos cerrados esos canales de comunicación y Urano viene a abrirte esos canales. Entonces ya depende de tu libre albedrío si propicias esa conexión o no. Y ahora vamos a hablar de una parte que me encanta de Urano, que son los uranazos. Urano tiene a su favor la velocidad del rayo, el rayo en sí, porque a diferencia de Plutón y Neptuno, que son los otros dos planetas transpersonales que trabajan de una manera más oculta, más lenta, más subterránea en el caso de Plutón, y en el caso de Neptuno envuelto en una neblina de confusión de si será, no será, es lo que es, son espejismos, vaya, todo esto así tan confuso y tan lento y tan oscuro. En el caso de Urano, Urano trabaja rápido. Urano es la instantaneidad. Y Urano, cuando nosotros tenemos un tránsito de Urano sobre nuestra carta natal, sobre todo cuando es la conjunción, o sea que el Sol pasa por encima de nuestro Sol, nuestro Mercurio y todos estos lugares, o por el ascendente, podemos tener epifanías. ¿Qué es una epifanía? Es una revelación súbita de algo tremendamente superior y que es innegable y que el corazón reconoce como algo que es verdad, que es irrefutable para la persona que vivió eso. Y pues las epifanías o las revelaciones súbitas no a todo mundo les van a caer bien, porque si nosotros venimos de una zona de confort en donde pues nuestra paz interna depende de que el entorno exterior esté controlado por mí o que yo estoy sujeto al entorno exterior y me da seguridad y al sistema de creencias familiar y social y que Dios es esto, la muerte es esto y el diablo es esto y ya se acabó y no hay más que explorar y es eso. Urano
que puede ser un sueño, puede ser una revelación de un secreto, puede ser un cambio súbito en tu entorno, te va a demostrar que eso no es cierto. La carta del tarot que ilustra un uranazo es la torre. Aquí muchos de ustedes yo sé que han estudiado tarot. Eh, La torre es un cambio súbito, es el desengaño de que yo así como estoy bien y no necesito hacer nada más, no necesito hacer trabajo interno, tengo garantizada mi seguridad, tengo control sobre la situación, tengo reconocimiento, tengo estatus, tengo posesiones, todo. Y entonces yo me desentiendo de cualquier cosa que tenga que ver con lo uraniano, así como que el cielo, qué, lenguaje divino, qué, que yo vengo de las estrellas. ¿De qué me estás hablando? Eso son tonterías. A mí no me distraigas con tonterías. Y Urano, cuando pasa en ciertos puntos de tu carta natal, te va a hacer ver, eso no es cierto. Te va a quitar las cosas que te dan seguridad. Te destruye la torre del autoengaño, que eso es lo que, una de las interpretaciones de esta carta. Te quita el autoengaño de que tu estatus, tu linaje, tus posesiones, tu sistema de creencias, tu idea de Dios, tu idea de la vida, tu idea de lo que es negativo, no son ciertas. Y por supuesto que eso es destructivo, pero ¿cuál es la parte constructiva? Bueno, pues que una vez que se derrumba eso, tienes el terreno libre para construir una cosa uraniana que sí te lleve de manera más auténtica a contactar con el cielo. Es una recepción del fuego prometeico, y el fuego prometeico no entra como un encendedor ni una velita de cumpleaños. El fuego prometeico entra tomando el lugar de lo que te daba seguridad y te hace poner el foco en algo que es muchísimo más trascendental, esencial, divino y eterno, como es el fuego prometeico. Me encanta que en esta carta el rayo viene en forma de lengua de fuego. O sea, esta carta de aquí nos ilustra este uranazo como un fuego prometeico, mientras que en las otras dos versiones viene como un rayo que también en astrología se le conoce como un uranazo, el rayo de Urano. ¿Alguno de ustedes recuerda haber vivido un uranazo en su vida? Que de repente ustedes piensan que las cosas son ABC, algo se revela en su vida y de repente se dan cuenta de que todo era mentira porque tal persona, tal trabajo, tal pastor, tal político, tal no es lo que pensaba y la imagen que teníamos de eso se derrumba en un segundo. Me gustaría que me lo comentaran. Bueno, aquí dice Jacqueline, ¿qué pasa si tengo Urano en mi casa 1? Bueno, una cosa importante que deben entender es, Urano es dual. Entonces yo te preguntaría, y a cualquier Urano de cualquier casa, ¿tienes consciente de que tienes Urano en esa casa o estás mirando para otro lado? ¿Eres uraniana en tu persona como reconociendo que es la casa 1, ¿no? O sea, soy uraniana, soy creativa, soy disruptiva, soy revolucionaria y lo sé y lo manejo, ya lo tengo integrado, es decir, a donde yo llego quiero hacer una revolución. Si es así, lo tienes más integrado. Pero puede ser que otra persona que vive en un ambiente muy conservador, más taurino, más capricorniano, más saturnal, a pesar de tener Urano en casa 1, niega ese Urano y entonces proyecta ese Urano en las demás personas y acaba relacionándose con parejas, que es la huida a la casa 7, para no vivir el Urano en casa 1, huye a la casa 7 y ahí se topa Urano. Es que eso es lo que pasa cuando nosotros no somos conscientes de nuestras fuerzas transpersonales, cuando no les damos cabida, cuando no somos creativos con eso de la manera que sea, esa energía entra en nuestra vida a través de otras personas. Pero esas otras personas gozan de libre albedrío y entonces usan nuestra energía en nuestra contra. Ese es el gran riesgo y es la gran pregunta. ¿Eres consciente de en qué parte de tu carta natal está Urano, en qué casa y en qué signo? Si no eres consciente, ese Urano puede ser que lo esté usando otra persona. Es como si tú
llegas a hacer un picnic en un lugar muy concurrido y dejas comida a 7 metros de ti, mientras que tú estás comiendo aquí viendo el plato. ¿Me explicó? Alguien va a llegar y se va a llevar eso. Entonces, todo lo que el sol no reconoce tiende a ser usado por los demás. Ese es como el principio de manera resumida. A ver, aquí hay dos comentarios. Sí, sí me ha pasado. Sí, pero en parte creativa. Sí, pues digo, Urano es un planeta creativo. Urano dice, Urano, repito, más bien Prometeo fue el que creó, nos amasó, ajá, así nos hizo de barro y nos dio vida, que eso es como muchas culturas comparten esto, ¿no? De que nosotros nos hicieron de barro, en el caso del México prehispánico de maíz, y cataplum, se activa la vida allí, ¿no? Pues eso es algo uraniano. Lo que estaba muerto o inorgánico o inanimado cobra animación. Por ejemplo, otra cosa que me estoy acordando ahorita. Este cuento de Frankenstein. Eso es uraniano, porque vamos a construir un ser uniendo partes rotas y con el rayo le damos vida. Eso es la parte positiva de Urano, que utilices esa energía para reconstruir lo roto y darle una nueva vida. Claro, en la película y en la novela, Frankenstein es un monstruo y aquello pues tiene connotaciones muy negativas, pero nosotros todos en algún momento de la vida nos encontramos psíquicamente rotos y Urano tiene esta inspiración súbita de cómo puedes reunirlos y volverle a dar vida. Ese rayo no solamente es para destruir tu torre de creencias, también es para darle nueva vida a eso que todavía está inerte. Bueno, ya casi terminamos. Déjenme ver. Nada más quiero ver si hay más diapositivas. No, eso es todo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de Urano en las casas, porque bueno, Urano tiene un ciclo de 84 años. Rápidamente Ay, estoy viendo que hay muchas personas en espera y apenas las estoy dando entrada. Em, bueno, una disculpa para los que apenas ingresan, pero es que cuando me pongo a dar la conferencia, yo ya no volteo a ver el chat. Pero bueno, rápidamente les comento que Urano tiene un ciclo de 84 años, es decir, si está en Aries, tarda 84 años en regresar a su punto. Es decir, que nosotros a lo largo de la vida Urano va a tardar, si vivimos 84 años, que eso es bastante posible en la actualidad, vamos a tener un tránsito de Urano por todos los signos y por todas las casas. Y apenas a los 84 años es que vamos a tener el retorno de Urano, que normalmente es lo que marca el fin de la historia, ¿no? Como que la humanidad ya está uranizada en el sentido de que alcanzamos esos niveles de longevidad gracias a qué? A la tecnología de la salud. La revolución en los sistemas de salud, la revolución en los sistemas de la medicina, que todo eso ocurrió cuando Urano pasó por Virgo, pues obviamente incrementaron la esperanza de vida. Entonces ahora nosotros, independientemente de dónde tengamos Urano, Urano va a pasar por toda nuestra carta natal y va a ir despertando, va a ir uranizando todos nuestros planetas, todos nuestros ángulos y todas nuestras casas. Y cuando nosotros tenemos alrededor de 20, 22 años, Urano le hace cuadratura a nuestro Urano natal, que es la época en la que pues ya tenemos de alguna manera esta primera juventud en donde buscamos a toda costa independizarnos de la vida familiar. Y un fenómeno interesante, entre los 42 y los 45 años, puede ser incluso un poquito más, 46, viene la oposición Urano-Urano. Y la oposición Urano-Urano es algo que nos va a cambiar la vida. Que esto ocurre en el contexto de algo que se llama crisis de la Edad Media, que empieza a los 36, 37, cuando se hace la cuadratura Plutón-Plutón, cuando Júpiter da su tercera vuelta, en fin, son una serie de aspectos planetarios que ocurren uno tras otro de entre los 36 y los 45 años.
Y es que a esa edad, la oposición Urano-Urano, mi Urano natal frente al Urano en tránsito, va a revelar una parte oscura de mí que yo no conocía. Y esto tiene un eco a nivel astronómico que es muy, muy llamativo. Miren, me voy a regresar aquí. Urano es un planeta que no se ve aquí, pero es un planeta que gira totalmente volteado de lo que giran los otros planetas del sistema solar. Si yo pongo aquí al lado a Júpiter y aquí al lado a Saturno, ellos van a girar como de izquierda a derecha, así, ¿sí? Los dos. Y todos los planetas del sistema solar giran de la misma manera que es las órbitas. Ajá. O sea, las órbitas de los planetas son así. Y el Sol está aquí y así. Y entonces los planetas giran así. Es como muy obvio. O sea, si el Sol hace que los planetas giren así, los planetas giran en el mismo eje. Pero ¿qué resulta que Urano no? Urano, como es el revolucionario, el que tiene que hacer las cosas diferente, el que irrumpe, hace disrupción de todo esto, él tiene el eje inclinado 90 y creo que 91 grados, 92, algo así. Entonces, él no gira así, sino gira así, como de norte a sur, ¿no? Es como si la Tierra girara hacia los polos, así. Eso es una conducta uraniana a nivel planetario, es el único planeta que hace eso. ¿Cuál es el resultado a nivel astronómico de todo esto? Que durante una época del año solamente un polo está viendo al sol y el otro polo, el polo opuesto, está atrás, ¿no? Y conforme Urano va dando la vuelta, cuando llega al lado opuesto, ahora el polo que estaba oculto está viendo al sol y el polo que estaba visible está del otro lado. ¿Y eso en qué se refleja? Se refleja en que Urano, de una manera súbita y hasta cierto punto disruptiva, te va a mostrar una parte de tu personalidad que estaba oculta. Y es por eso que a veces a nuestros medianos años 40 descubrimos que somos una persona totalmente distinta y es una edad en la que muchas personas nos reinventamos. Una persona, por ejemplo, que toda su vida había sido deportista, de repente descubre que quiere ser científico. O una persona que todo el tiempo que fue cantante de ópera exitoso, a más o menos a los 45 años decide ser campesino, que sí lo he visto, ¿no? Este tipo de cosas, de cambios radicales, porque repito, Urano es radical, no es de que, bueno, soy ópera de cantante, bueno, ahora voy a ser compositora de música para ópera, que eso no es uraniano. ¿eh? Te manda del otro lado, te cambia el escenario así, vroom, totalmente radical. No sé si alguno de ustedes hacia los 45 años tuvo un viraje de vida radical, que no necesariamente tiene que ser como mudarse a otro lado, puede ser, depende si nosotros teníamos involucrado a Júpiter, a Marte, a Saturno, o sea, ahí ya entran como especificaciones más puntuales, más individuales, pero cuéntenme si alguno de ustedes a esa edad de los 45, más o menos, entre los 42, 43, 45, de repente se dieron cuenta que querían tener un rumbo de vida totalmente distinto y que además era disruptivo. Bueno, y pues hacia los 61, 63, 64 años es que viene la cuadratura de cierre, es decir, Urano va a transitar a 90 grados sobre nuestro Urano natal y también se considera un momento de gran creatividad, porque además ya Urano, para nosotros, todos los humanos, ya a esa edad estamos liberados de un montón de cosas. El qué dirán, el qué pensarán, el complacer a otras personas es algo que no nos importa, o en la mayoría de los casos es así, cosa que a los 20 años todavía estamos muy sujetos a eso. Urano es un libertador. O sea, Urano, por eso Prometeo dio el fuego a la humanidad, porque lo que quiere es que seamos libres. Entonces, a esa edad tenemos la oportunidad también de iniciar un proyecto creativo que sea ya parte de nuestro patrimonio y es el cierre uraniano de nuestra vida. Eh,
Ya para ir terminando, nada más les pregunto si saben en qué casa está su Urano. Jacqueline me dijo que lo tiene en casa uno, pero si hay alguien más que tenga Urano en otra casa que lo quiera expresar, para que yo le dé algún feedback rápido, aunque no esté viendo yo su carta natal, y con eso ya cerramos, para que nuestra clase, nuestra conferencia no dure más de 1 hora y media. Bueno, de por sí ya vamos hacia la 1 hora y media. A ver, anoten. Ok, aquí nos dice Marina, Urano en casa 11. Dos también, Alondra, en casa 11. Bueno, la casa 11 es la casa de los amigos y los grupos. Este grupo que surge, que no tenemos consanguineidad, que no somos necesariamente amigos directos, pero que nos une algo, los clubes, ¿no? Por ejemplo, el club de, no sé, el club de estudios literarios de no sé qué, o el grupo de macramé. Todos esos son grupos de casa 11 porque nos estamos relacionando a partir del gusto por una o actividades, ideas en común. Puede ser un club de debate, un club de estudio, un club de lectura. Bueno, pues lo que pasa en Casa 11 es que cuando nosotros llegamos a un círculo social, se activa la dualidad. Puede ser que nos vaya muy bien en la convivencia, que nos vean como una persona creativa, innovadora, que tiene esta capacidad de liderazgo a través de ideas revolucionarias y todo, o que nos vean como una persona amenazadora al grupo, que dicen, quién sabe qué viene a hacer aquí. No, a este hay que expulsarlo, a este hay que marginarlo, o este hay que tratarlo con pinzas porque quién sabe con qué nos va a salir. Y puede ser que conozcas personas con las cuales tienes una afinidad infinita y de repente personas con las cuales no, nomás no puedes ni decir porque sientes luego esa barrera. Ustedes díganme si así les pasa. Bueno, casa uno, Mimi, pues ya lo mencioné un poco con Angie, que también creo que tiene, o no sé qué, no, Jackie. Jackie es la que también tiene Urano en casa uno. En casa uno tiene que ver mucho con tu identidad. O sea, tenemos Urano, los que tengan Urano en casa uno tienen Urano aquí en el rostro tatuado. Entonces, la pregunta es, ¿eres consciente de que tienes Urano tatuado en el rostro y entonces, por lo tanto, siempre que actúas, es como mm, avanzo, pero avanzo y rompo, ¿no? Es como, yo nada más quería pasar por allí y resulta que incendiaste el bosque. Mira, ya se está riendo, quiere decir que sí. O sea, cada vez que ves por ti misma, cada vez que te priorizas, cada vez que dices, lo importante soy yo, cada vez que dices, soy Mimi, o en el caso de Jacqueline, soy Jackie, ¡ruah! Se despliegan los rayos y aquello se convierte en una carta de la torre y todo el mundo, ¡ah! Sobre todo cuando estamos discutiendo con la pareja. ¿Les resuena? Bueno, no sé leer labios. Bueno, eso es en casa uno. Bueno, aquí alguien me puso casa 19, lo cual no tiene sentido, Liliana, porque la casa 19 no existe. Supongo que quiste decir casa 10. Y en el medio cielo es esto de arriba, que es la carta, perdón, es la parte más alta de la carta natal, es nuestra imagen pública. Es decir, nosotros vemos a las personas y aunque no interactuemos con ellos, nos damos una idea de cómo son. El ascendente es el trato directo con la persona, cómo habla, cómo me mira, cómo todo eso, eso es el ascendente. En cambio, el medio cielo es lo que veo de la persona y me hago una idea. También me hago una idea, pero es distinto, no necesariamente corresponde. Entonces, nuestra imagen pública, tener Urano en el medio cielo quiere decir que cualquier persona, nada más con verte y ver un poco cómo vas caminando y cómo te relacionas con otros, dice, ay, esta persona seguro que trae ideas muy freak, seguro que trae ideas que son totalmente anticonservadurismo. O sea, Urano es el planeta opuesto al conservadurismo, opuesto al dogmatismo político o religioso. Y que
Urano, también Prometeo, se puede ver prometeico, es como una persona que le interesa mucho hacer justicia por los demás, porque Prometeo, o sea, Urano en su parte positiva, busca la justicia y el equilibrio para toda la humanidad o para grupos grandes de personas. Entonces depende, ¿no? Cómo hayas vivido este Urano, es que te vean como un Trump o como un Prometeo, ¿no? Y eso pues ya es que tú lo sepas. Bueno, Marina, ya dije casa 11. Juan Carlos Blanco, casa 11 o 12. Bueno, es que o está en la casa 11 o está en la casa 12. Gloria, casa 8. A ver, vamos a ver. Urano en casa 12, que es esta parte que está aquí, esta rebanada de pizza que está arriba del ascendente, eso es un lugar muy interesante, muy desafiante, porque es un lugar oculto al cual no tenemos acceso. Nosotros vemos el dibujo y este Urano está aquí dibujado y decimos, ay, sí, pero lo estoy viendo, sí, pero tu psique, tu sol no puede ver lo que está en casa 2. Es un lugar que es como un abismo oscuro, ¿no? Como si nos metemos al mar y de repente se va la luz y dices, ay Dios, ¿qué hay allá abajo? Puede haber ballenas, pero también puede haber monstruos, puede haber serpientes, puede haber peces pelágicos y todos estos seres. Eh, la casa 12 tiene una conexión con el arquetipo original. ¿A qué me refiero? Es decir, tienes una conexión con los mitos de manera más directa, es decir, hay una tendencia a ser prometeico de libro que no le importa nada, no le importa sacrificarse, o sea, es alguien que se puede hacer estallar en pro de la humanidad o en contra de la humanidad, ¿sí? Alguien que se pone un chaleco con dinamita, pero ¿cuáles son los ideales? Salvar a la humanidad, lo estoy hablando de manera figurativa. Salvar a la humanidad o destruir a la humanidad, no lo sabemos porque es una casa oculta, pero es alguien que nos da el todo por el todo. Y además es algo que la persona no es consciente de eso. Todo lo que está en casa 12, nosotros podemos aprender de ahí a partir de lo que los demás ven de nosotros. Nosotros no podemos ver directamente nuestra casa 12. Necesitamos de apoyo, ya sea un psicoanalista, un astrólogo, o nuestros mejores amigos o personas iniciadas en temas de subconsciente, porque es una casa súper subconsciente. Y la casa 8 también es una casa subconsciente, oculta, pero a diferencia de la casa 12, la casa 8 es a donde meto todo lo que no puedo mostrar frente a la familia, frente a la sociedad. Es un espacio al que accedes solamente cuando estás en una intimidad muy profunda con otra persona, que básicamente es tu pareja, pero también puede ser el psicoanalista. Son momentos en donde nos abrimos y hablamos realmente de quiénes somos, qué sentimos, qué pensamos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si Urano está en casa 8? Pues es como tener Urano en el closet, como diciendo, pues es que yo sí tengo esta parte creativa, revolucionaria, de buscar justicia, de quererme comunicar de otra manera, de conectar con el cielo. Ay, pero híjole, es que mi entorno social no me lo permite y lo ven mal y dicen que soy loca y dicen que qué tontería es eso y entonces pues me reprimo. Puede ser, pero si le damos la vuelta a la tortilla, ese Urano en casa 8 puede ser que seas una bruja de que como mi bella genio o la hechizada así de, ah, me hiciste eso, ¡pum! Y ¡zas! Lo conviertes en sapo, ¿no? O sea, es un gran poder. Urano en casa 8 es un poder de hacer magia uraniana. Y ahí es donde entra el trabajo personal de conocer tu carta natal, de meterte con Urano, es en el sentido de lo voy a conocer, no esperar a que pase un tránsito, ¿no? Por ejemplo, un Saturno pasando por nuestro Urano natal hace que se manifieste en la vida, ¿no? No hay que esperar a eso para empezar a echar mano de esta gran herramienta. Urano es una gran herramienta, pero pues hay que tener consciente de cómo está configurado nuestro Urano. Y bueno, ¿qué más? Ah, sí, Liliana, sí, casa 10 ya lo dije, yo ascendente Escorpio y descendente Tauro, casa 11 o 12 Sol. Bueno, ya mencioné Urano en casa 11, casa 12, casa 8 y casa 1 y parece que no hay más. Bueno, pues ya está.
vamos a dejarlo hasta aquí porque toda esta conversación va a estar en el YouTube. Y bueno, pues me ha dado mucho gusto verlos de nuevo. Y bueno, pues estamos en contacto para otras charlas. Un abrazo. Que estén bien. Bye.